Bien, y estamos en el estudio para conversar a esta hora sobre un asunto que va a pasar mañana en la votación en el Senado del proyecto de ley que establece medidas contra la discriminación. Y queremos profundizar en esto con Rolando Jiménez, presidente del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual en Chile. Rolando, gracias por tu presencia acá. Muy gracias a usted por la invitación. ¿Te gusta la ley que mañana se discute? ¿Crees que es satisfactoria plenamente, no? Por cierto, la ley, el proyecto de ley que está en el Congreso, después ya con una tramitación de casi 6 años, esto ingresó el año 2005 por una presión, una movilización que hicimos desde los grupos que a los que afecta la discriminación al gobierno de Ricardo Lagos, y en conjunto elaboramos este proyecto y lo sancionamos y se envió al Congreso. Lleva casi 6 años de tramitación, como te decía, y por cierto la ley no cumple con los estándares internacionales respecto a este tipo de leyes. Sin embargo, nosotros la valoramos porque es un paso adelante respecto de que se constituye en una herramienta que tiene un instrumento jurídico para defenderse de la discriminación arbitraria por orientación sexual, discapacidad, origen étnico. Si logramos mañana y tenemos la firma de los senadores necesarias y reincorporar la categoría identidad de género y género, la ley sería una herramienta interesante, pero hay que reincorporar eso que se sacó ahora en la última negociación en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, porque durante todos estos años tengo que contarte que nosotros tuvimos que sostener, por ejemplo, que no se sacara de la ley orientación sexual, que era la demanda fundamental de los grupos religiosos, la jerarquía de la Iglesia Católica, la jerarquía de las iglesias protestantes. Esta ley estaría aprobada si no tuviera orientación sexual y no hubiese tenido identidad de género y género como categorías de protección. Son los elementos que le molestaban a los sectores más conservadores de la sociedad chilena. Identidad de género no está. No está, se sacó y se va a reponer a través de indicación. ¿Cuál es la diferencia que tú crees que marca el que exista esta frase, que puede significar poco para muchos? ¿Qué significa para usted, por ejemplo? Bueno, en términos estrictos lo que implica es que la población transexual, la población transgénero, que es la población más vulnerable de las minorías sexuales, quedaría fuera de la protección de esta ley. Y una ley que se promulgue sin género, sin identidad de género, una ley antidiscriminatoria, sería una contradicción profunda, porque además el Estado chileno ha suscrito declaraciones, documentos, compromisos internacionales, por ejemplo en el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, donde está incorporado el género e identidad de género. Por lo tanto, eso sería una contradicción flagrante con la política internacional del Estado chileno, que ha suscrito documentos que hablan de los derechos humanos, y de esa categoría se invoca la protección a las personas por su identidad de género o su género. Esto coincide también con una campaña que ustedes lanzaron hace muy poco. El amor es amor. El amor es amor, que el amor no tiene que ver con ser heterosexuales, que no tiene una cara determinada, es un sentimiento. Y tiene una campaña bien potente, hay figuras bien emblemáticas que están participando de ella. ¿Hay una intención de lanzarla en esta fecha para poder reivindicar también esto justo cuando se está presentando una fase clave del proyecto de ley? No, por cierto, está íntimamente ligada con esta necesidad de que de una vez por todas la clase política y la sociedad chilena en su conjunto entienda que no se puede seguir discriminando, penalizando a las personas por lo que sienten, por sus afectos, por cómo establecen sus relaciones de pareja. Y en ese contexto estamos muy agradecidos de todos los rostros de la televisión, los partidos políticos que se suman a esta campaña. Hay gente desde el Partido Comunista hasta Renovación Nacional, pasando por Fernanda Hansen, por una serie de artistas que están ahí, como Francisca García Huidobro, conductores de televisión. Entonces, esto da cuenta, yo llegué anoche de Iquique, lanzamos la campaña, ha tenido un tremendo éxito, ha sido por ejemplo, canales privados del cable en Iquique la están pasando de manera gratuita. Entonces, tiene que ver con colocar, y fundamentalmente tiene que ver con decirle a los parlamentarios, porque hay una carta que se puede firmar ahí de manera digital, decirles: señores, las opiniones de las iglesias católicas, evangélicas, de la jerarquía de las iglesias son legítimas, pero en un Estado de derecho laico y democrático no es posible que los senadores, los diputados voten pauteado una ley de la República por la jerarquía de las iglesias. ¿Por qué es necesaria una ley como esta? Si uno se pone en el plano, por ejemplo, de la igualdad de todos, diríamos que todos somos personas. Exacto. Y la Constitución protege a las personas. El diccionario número 2 dice eso. Claro. En Chile nacemos todos iguales. Entonces, ¿por qué hay que hacer una cosa especial? ¿A qué punto llegamos que para usted es importante? Porque en términos estrictos yo creo que los televidentes van a comprender claramente que, independientemente que la Constitución establece la no discriminación arbitraria,
en Chile se discrimina a los homosexuales, a los mapuches, a las mujeres. Por ejemplo, las mujeres ganan en la misma profesión ganan un tercio menos que los hombres, ejerciendo el mismo cargo y la misma responsabilidad y teniendo el mismo trabajo. ¿Y eso se resuelve con esta ley? Eso, por cierto, es una señal potente que daría el Estado de Chile, la sociedad chilena en su conjunto, cuando dice, no, pues aquí las mujeres, los hombres, los indígenas, los inmigrantes tienen los mismos derechos por el solo hecho de ser personas, por el solo hecho de ser ciudadanos. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, es necesaria. La legislación comparada establece que las legislaciones modernas en estos temas que realmente dan protección son las leyes que enumeran cada una de las categorías de discriminación. Pero además hay otro dato interesantísimo. El 99% de los recursos de protección invocados ante las Cortes de Apelaciones en Chile por causas de discriminación, ya sea por discriminación por orientación sexual, por discriminación en otros ámbitos, han sido rechazados. Casi el 99% de los recursos de protección que se acogen a tramitación tienen que ver con materia económica, no con garantías constitucionales, o sea, como el la tema de los sueldos, por ejemplo. Exacto. Ahora, para ir cerrando y mirándolo más ampliamente, porque tú tocaste recién temas de sueldo, diferencias de género, temas de etnia. Sí. ¿Ustedes están con otros movimientos trabajando esto, no? Porque toma más connotación el móvil, que tienen más campañas y otras cosas, pero ¿están trabajando con otros por cierto, grupos? nosotros hemos sido la organización que más se movió en estos 6 años en función de la ley, por eso algunos la confunden como la ley del móvil y piensan que es una ley que solo beneficia a los homosexuales. No, claro. Es mucho más integral, ya que ha estado trabajando junto con nosotros la comunidad judía, organizaciones de minorías étnicas, organizaciones de mujeres, como ONG que trabajan sobre fenómenos globales de discriminación como Genera. Entonces, aquí hay una coalición amplia de organizaciones, las que unas con mayor o menor fuerza han estado trabajando, hemos estado haciendo el lobby, hemos estado yendo al Congreso cotidianamente. Yo voy todas las semanas al Congreso desde hace 6 años, primero en la Cámara de Diputados y después al Senado, para poder monitorear que esto avance. Y bueno, y hemos ahí vivido situaciones muy complejas. Hace unos meses atrás hubo una ofensiva evangélica y en el Senado, ¿qué no les gritaron desde la galería a los senadores? Entonces, en ese contexto, la violencia que ha habido para oponerse a esta ley que beneficia a grandes grupos humanos de la sociedad chilena ha sido enorme de parte de grupos muy minoritarios, porque todavía tiene un poder fáctico muy determinante. Bueno, de hecho, en el partido del fin de semana se habló de discriminación también. Muchas gracias, Rolando. Muchas gracias a ustedes.